Y para la próxima sesión, la semana entrante, fue convocado el reemplazante de la diputada Celeste Amarilla, suspendida por 60 días sin goce de sueldo. Augusto Wagner, el concejal municipal liberal imputado, tendrá que prestar juramento. Sin embargo, en un tuit dice: no consentiré la violación de la Constitución Nacional, por eso no asumiré ninguna banca. Exijo que la sanción a Celeste diputada, Celeste Amarilla, quede inmediatamente sin efecto, que vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. A sabiendas y en abierta violación del reglamento de la Cámara de Diputados, no solamente el Pleno convocó a Augusto Wagner, sino también a la colorada Guadalupe Aveiro. Si es que en la próxima sesión no asume Wagner, inmediatamente, minutos después, ya tendrá que estar jurando Guadalupe Aveiro como reemplazante por 2 meses de Celeste Amarilla. ¿Quién es Guadalupe Aveiro? Es la ex esposa de Víctor Bogado, es del Partido Colorado, es integrante del movimiento Honor Colorado. ¿Qué dice el reglamento? Pero Aníbal, como estrategia política tampoco no es la ideal, porque si el liberal no asume la banca, asume un colorado. Asume un Estamos colorado, hablando de más mayoría todavía. ¿Qué es lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados? Si el suplente convocado no, a pesar de la notificación, no se presenta y no asume, se le tiene que esperar 30 días, incluso hasta 45 días, dependiendo de los argumentos que expuso, para no presentarse a asumir la banca. ¿Y allá termina la sanción de Celeste? Allí tendría que terminar. Ese tendría que ser el procedimiento correcto. Sin embargo, como las mayorías hoy mandan, establecieron que si Augusto Wagner no se presenta en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, inmediatamente asumirá la colorada Guadalupe Aveiro. Cosas de nuestro poder legislativo. Y ya nos acompaña en piso Blanca López para comentarnos acerca de las novedades desde el norte, del último procedimiento, de lo que se encontró y finalmente lo que hizo la Fiscalía al respecto. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos y Mercedes, audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y bueno, algo absolutamente inédito se dio hoy en conferencia de prensa por la celeridad que tuvieron los fiscales y los investigadores del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional al identificar ya a los autores del secuestro de Oscar Denis y en su momento también de quienes secuestraron y liberaron posteriormente a Adelio Mendoza, el empleado que también había sido llevado en ese momento cuando secuestran a don Denis. De acuerdo a lo que expresaba ya desde un principio el fiscal Federico Delfino, fiscal especializado antisecuestros y antiterrorismo, ya ha imputado a 6 personas por terrorismo, secuestro, asociación terrorista, privación de libertad, extorsión y extorsión agravada. Esto es lo que decía en una primera parte el fiscal Federico Delfino. Las personas imputadas son, el primero de ellos, Esteban Marín, el segundo, Luciano Argüello, Rubén Darío López Fernández y 3 adolescentes, 2 de ellos indígenas y un supuesto ciudadano argentino, un adolescente supuesto ciudadano argentino que presumimos y conforme a información de inteligencia que estamos manejando, sería hijo de uno de los principales líderes de este grupo criminal que opera en el norte del país. También vamos a dar algunas imágenes, nuevas imágenes con respecto a los miembros del grupo, donde pueden ver las femeninas, los masculinos anteriormente formados, la familia de Lucio Silva, propiamente dicho, los principales referentes en una zona boscosa del norte del país. Ahí tenemos a los hermanos Argüello, 2 de ellos que han sido asesinados en su momento hacia la zona de Amambay, presumimos por integrantes de alguna otra organización criminal que opera en esa zona. Se confirma la presencia de adolescentes indígenas en un número aproximado de 3
o más, así como también la presencia de otros adolescentes dentro del grupo criminal. Este grupo de 6 personas es la que retuvo a don Oscar Denis y es la que le mantiene ahora en cautiverio a esta persona. Estas informaciones fueron logradas, según manifestó el fiscal Federico Delfino Mercedes Carlos, gracias a fuente abierta y fuente cerrada, un trabajo de inteligencia que realizó el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, trabajos técnicos de evidencias que han tenido, y es así que se identifica a Esteban Marín López como el líder de la agrupación, el que lideraba el momento de la toma de rehén, el que va, atropella y saca del vehículo a Oscar Denis y a Adelio. Es uno de los históricos de esta banda de criminales. Otro histórico sería Rubén Darío López Fernández, más conocido como Loro López, que sería pareja de Ladi Sequeira, que no fue vista en ese momento de la toma de rehén. Él ha aparecido en varios secuestros, ya estamos hablando desde el secuestro de Listrón, que se tiene a Rubén Darío Loro López, una persona de confianza del primer anillo. El siguiente es Luciano Argüello. Son soldados que han participado en varios hechos y de hecho sus hermanos, los hermanos Argüello, hace poco tiempo fueron asesinados en un enfrentamiento presuntamente con narcotraficantes. Y lo siguiente es lo que confirma la participación de la brigada indígena. 2 indígenas adolescentes que están justamente con la ropa de la agrupación nueva formada, que es una agrupación básicamente para captar nativos engañados, supuestamente con ideales, que en realidad sus comunidades se mantienen gracias a esos establecimientos ganaderos. Pero en el medio está la verdad de todo. En el medio está un conocido como Urundeí. Ese niño nace ahí en la zona de Cerro Guaraní, departamento de Concepción. Al poco tiempo, los logísticos ya lo llevan junto a la madre de Carmen Villalba, y de hecho hay una fotografía de la madre de Carmen Villalba alzando en sus brazos a ese niño que ya sería también producto de la unión de Osvaldo Villalba y su nueva pareja, la hija de Lucio Silva. Y ese niño ya fue también inscripto como argentino, pero nació en los montes y justamente ya tiene una identidad que no le corresponde porque es un niño paraguayo que tendría aproximadamente ahora 2 años, es decir, que le queda disfrutar de su niñez 8 años más y después va a ser sumado nuevamente a esta banda de criminales. Y de acuerdo a lo que decía el fiscal Carlos, se dijo que esta era una reacción por el crimen de las 2 niñas, que ellos decían que era un crimen, que mataron a menores de edad. Ahí vemos justamente en los brazos de su papá, sí, y al lado en los brazos de su abuela. Es decir, que una foto tomada en los montes, en la zona norte, y la otra fotografía ya en el lado argentino. Ya en el lado argentino, y confirmada justamente porque aparentemente esa foto fue recepcionada en uno de los celulares incautados o alguna de las computadoras que ellos tenían, porque ellos tenían todos los sistemas de seguridad, y este niño ya no está. Y este pequeño, ¿recuerdan el video que se socializó en agosto, en noviembre, en octubre? Ahí, ¿quién punteaba al grupo? El hijo mayor de Osvaldo Villalba. En esos videos ya aparecía ese niño y justamente ahí vemos que ya lo estaban adiestrando hace más de 1 año para perpetrar este secuestro, y ya en ese entonces se tenía el video de la agrupación indígena que fue socializado ya posterior al secuestro del señor Denis. Es decir, tienen hijos para convertirlos en secuestradores, terroristas y asesinos, pero lo peor del caso, tienen hijos
para usarlos como carne de cañón. Y justamente sobre eso hablaba el fiscal Federico Delfino, que aparentemente el secuestro de Oscar Denis estaba absolutamente preparado. Ya hicieron todo el recorrido en la zona, ya sabían el movimiento de la gente, de la peonada, todos sabían. Esto decía el fiscal Federico Delfino. Esteban Marín López, el día 14, el día que se le libera a Delio Mendoza, a la otra víctima, Esteban Marín López, junto a uno de los indígenas y otro adolescente que presumimos no es ciudadano argentino, sino que es el hijo de uno de los principales líderes del EPP, fueron los que le sacaron del segundo lugar de cautiverio en el Monte Condenado a Adelio y lo soltaron para que pueda llegar nuevamente hasta el casco de la estancia Tranquerita. Conforme al trabajo de campo que está realizando personal del Departamento de Antisecuestro, así como también al trabajo que venimos realizando a través de los distintos medios que nos autoriza el Código Procesal Penal, tenemos la información de que dentro del Monte Condenado, ¿verdad? Ahí fue ingresado el señor Oscar Denis al momento del inicio de su secuestro el día 9 de septiembre, en donde se establecieron 2 lugares de cautiverio propiamente dicho. Tenemos información de cómo fueron alimentados, de quiénes los alimentaban, también de que recibieron un buen trato. Los principales líderes de esta banda criminal no estaban dentro de ese grupo, ya que estas personas, los principales líderes, se fugaron luego del enfrentamiento del 2 de septiembre. Y en cuanto a los medicamentos, atendiendo a esa situación y a que se presume de que hicieron un trabajo de inteligencia previo, suponemos de que podrían tener eso, ¿verdad? No podemos afirmar, pero tampoco podemos descartar esa información, ¿verdad? ¿Ya estaba planificando y ya estaba en la zona aguardando ejecutar este secuestro? Evidentemente, la persona de confianza de ellos, que es Esteban Marín López, ya estaba liderando al grupo. Es decir, ellos practicaron desde inicios del año 2019, empezaron a hacer los videos que iban a ser socializados entre agosto a diciembre del año pasado, y el video que iba a ser entregado para que se haga la publicidad, porque ellos querían obligar a los medios de comunicación a que tiren su publicidad. Estos videos ya son del 2019, donde se le ve a los hermanos Argüello, a los Marín, ya practicando ese secuestro y la reacción que tenían que tener. Es más, recuerdan que cuando empieza todo esto del secuestro, se decía que el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, donde lastimosamente son abatidas estas 2 niñas, no quedaba lejos de la Tranquerita, que quedaba a una distancia no mayor de 20 kilómetros. Es decir, que ellos practicaron y de ahí se trasladaron ya a la zona de la Tranquerita, que como ven tiene una vasta zona verde alrededor. Podían manejar perfectamente el movimiento, inclusive ya está confirmado en otros secuestros, como en el caso de Zavala, que uno de ellos fue contratado como peón de estancia. Pudieron haber entrado a trabajar, porque hoy, Mercedes, si se te presenta Loro López y te pide trabajo para cortar el pasto, vos le vas a dar trabajo. Claro. No vas a reconocerle. No. Muy difícil. Entonces, lo más probable es que tampoco tenga documentos originales, se presente con otra documentación. Entonces, que también, a pesar de averiguaciones, no lo vas a poder identificar. Que también está confirmado que ellos saben hacer eso. Ya se confirmó con la compra de la Casa del Horror, que ellos lo manejan perfectamente. Y mira la distancia que hicimos con el compañero Fernando Noguera. Ya teniendo en cuenta la Tranquerita, ellos le secuestran a unos kilómetros. Ese es el lugar de secuestro, más abajito, y arriba está el Condenado,
que quedaría aproximadamente a unos 6.000 metros, un poquito más, haciendo más o menos una idea mágica porque no sabemos exactamente el punto, porque el fiscal hablaba de 2 sitios del secuestro. Uno donde se van, se quedan, los mantienen separados a Adelio del señor Oscar Denis a una distancia prudencial, pero se escuchaban entre ellos, lo trataban bien, decía, ¿verdad? Luego, el propio Esteban Marín López sale del condenado. El condenado es un lugar donde las vacas si entran, ya no salen. Un lugar donde hay alimañas y donde solamente esta gente que conoce estos sitios ingresa. Ellos entraron a ese lugar y Esteban Marín López es el que le libera a Adelio. Por eso es considerado el líder y allí se movilizan para otro lugar de secuestro. O sea, desde allí vino caminando Adelio. Desde allí vino caminando Adelio. Y entrar a ese condenado, cualquiera que conoce, ya sea o los montes del norte del país o los montes del Chaco, los condenados son sitios impenetrables, donde nadie entra y forman parte generalmente de la reserva que tienen que tener todas las estancias, reserva de bosques, que son 25% de la propiedad. Ahí hay unas 1.300 hectáreas, es decir que son zonas inhóspitas hasta ese momento porque por ley ellos tienen que mantener. El señor Oscar Denis con su vecino sí mantenían esos lugares. También hoy socializaron cosas absolutamente nuevas. Socializaron cómo son los miembros de esta banda de criminales hoy en día. Esta es la agrupación antes de salir, de separarse. Acá ya estaban prestos con sus armamentos, algunos de los armamentos ya han perdido. En enfrentamientos otros los tienen. Aquí vemos prácticamente al grupo total. Podemos ver a varios de sus miembros, Esteban Marín López, a Manuel Cristaldo Mieres, Liliana Villalba, Magna Mesa. Son 15. ¿verdad? Esta sería Ladi Sequeira y mal podría decir que este sería Lucio Silva porque la foto no es tan clara. Acá ya vemos uno de los indígenas, la actual pareja de Villalba. De Osvaldo Villalba, su hermano, el menor, los hermanos Argüello. Vamos a la siguiente fotografía. Acá está. Una indígena menor, Liliana Villalba, Magna María Mesa, Ladi Sequeira, pareja de Loro López, que así como Magna Mesa sería hoy soldado raso dentro de esta agrupación en un cumpleaños. La familia de Lucio Silva. Lo que le queda a Lucio Silva, recordemos, porque Claudelino cuando muere también era menor de edad. Y acá lo podemos ver, su hija, el hijo, y Lucio Silva, que lo vemos ya como un militar de alto rango. ¿Por qué un militar de alto rango? Porque él es el suegro ahora. Y ha demostrado su valor en muchas ocasiones. Y el bastón, acá no supuestamente era de él, pero no se le ve con bastón en ninguna fotografía. En esta fotografía no se lo ve con bastón. Ni en la que estaban todos parados juntos tampoco se lo ve con bastón. No se lo ve con bastón y capaz que esta foto haya sido antes del enfrentamiento en Cerro Guaraní. Y acá vemos ya la foto donde está Osvaldo, no me acuerdo el nombre, el grupo, el núcleo 1 de los hombres fuertes, una torta antes de ser decorada. Y acá ya vemos a los hermanos Argüello, que también algunos de ellos ya han fallecido en enfrentamientos. Fotos que han sido socializadas ahora, más o menos nos muestran, son 6 los miembros. Se supone que Osvaldo Villalba, Liliana, Magna, Ladi Sequeira, Lucio Silva estarían escondidos en los bosques buscando reapertrecharse y adquirir más armas porque han perdido bastante y tendrían los equipos de comunicación para estar en contacto con el grupo 1 y también en contacto con los logísticos que le estarían facilitando y serían los que van a estar haciendo las tratativas.
para la liberación del señor Denis, que se espera siga con vida porque no hay ninguna información que indique lo contrario. Gran trabajo del Departamento de Antisecuestros, aunque en realidad sigue vigente 3 secuestros. El de Edelio Morínigo, el del señor Félix Urbieta y también el de don Oscar Denis. Y ojalá que la gente piense 2 veces porque hay una recompensa de 1.000 millones para las personas que den el paradero de estos 3 secuestrados y sobre todo porque unirse a ellos es realmente unirse a criminales de la peor calaña. Completo informe, Blanca. De paso, le ponemos rostros a estos nombres que venimos escuchando últimamente. Gracias.